Hola hermano, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Estamos viendo la serie La Gracia de Dios. El título de esta clase es Permaneciendo en la Gracia de Dios, parte 1. Vamos a dar inicio. Prepara tu libreta, tu lápiz o tu bolígrafo para que tomes nota. El día de hoy vamos a ver que la gracia de Dios no es necesariamente un estado permanente. ¿Por qué te digo esto? Déjame explicarte. Algunos enseñan que una vez salvo, para siempre salvo. Ojo con esto, porque es bien peligroso. Esto necesariamente no es cierto, hermano. Puede serlo y debería serlo. Y Dios quiere que verdaderamente sea permanente. Pero Dios, hermano, no nos fuerza a nadie a obedecer el Evangelio, ni nos fuerza a permanecer en Cristo. Podemos escoger irnos o quedarnos. Así nos hizo Dios, y a esto se le llama libre albedrío. Hermano, la libertad humana de escoger, aunque limitada, es verdadera, y Dios la permite. Ahora, la Escritura nos dice que el hombre es de algún modo libre de elegir entre alternativas morales verdaderas y por consiguiente es responsable por su conducta y obligado a dar cuentas a Dios. En otras palabras, el hombre es libre de elegir entre el consejo de Dios o el consejo del mundo. Pero sea cual sea su decisión, es responsable tanto de su decisión como de su conducta, y es obligado a dar cuentas a Dios por todo esto. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo número 1, versículo 18. Romanos 1, 18, por favor. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hermano, la Escritura nos está diciendo que todos los hombres somos pecadores y también que somos responsables de nuestras propias decisiones. Hermano, si bien este pasaje se está refiriendo a gente impía que constantemente intentaba suprimir la verdad que se le había dado y que les estaba siendo revelada continuamente a través de las cosas hechas, no le reconocieron como a Dios, ni le otorgaron el honor y la alabanza que le debían, ni tampoco le dieron las gracias por las constantes bendiciones que recibían. Y aquí, hermano, me gustaría recordar lo que dice Mateo 5:45b. Mateo 5:45b, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Hermano, aunque ciertamente hay bendiciones que son comunes, como las que hemos visto ahorita en este pasaje, ¿sí?, de Mateo 5:45b, que dice: da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. La gratitud, hermano, así que la gratitud por ellas no lo es. Y la Escritura viene un ejemplo muy notable para identificar la nula gratitud de aquellos que recibieron el favor de Dios. Para ser preciso, hermano, en el Evangelio de Lucas,
nos habla de los 10 leprosos, que a distancia, dice la Escritura, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La pregunta que hizo Jesús, hermano, ¿cuál fue? ¿Qué hizo Jesús, hermano? Pero mejor dicho, ¿qué hizo Jesús? Pues los limpió de su lepra. Pero para el 90%, hermano, de ellos, en vez de alabar a Dios por todos sus beneficios, esta gente se volvió vana en sus especulaciones personales. ¿Qué te parece si vamos ahí a Lucas capítulo 17, versículo 11, por favor? Vamos allá a Lucas capítulo 17, versículo número 11. Dice así la palabra de Dios. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, las mentes y corazones de esta gente, de los otros, estamos hablando de los 9 que fueron limpiados de la lepra, permanecieron, hermano, en un plano horizontal, es decir, en un plano terrenal. Estos mantuvieron un diálogo consigo mismos. Sus mentes cuestionaban y pregonaban en su propio razonamiento, y además sus corazones estaban carentes de acción de gracias. Y también estaban carentes de adoración a quien había tenido misericordia de ellos. Hermanos, tales corazones son insensibles, en realidad más que insensibles. Allí es donde la gente, hermano, en su orgullo e ingratitud, comienza a razonar privadamente, sin cotejar constantemente los resultados de sus especulaciones con la revelación de Dios en la naturaleza, la historia, la conciencia y especialmente, hermano, con la palabra de Dios. Y en sus necios corazones, hermano, déjame decirte que fueron entenebrecidos. Ahora, tales tinieblas, hermano, indican una torpeza mental, una desesperanza, esa desesperanza emocional, y además también, ¿sabes qué? Una depravación espiritual. Quiero que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice así. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, debemos prestar mucha atención a la expresión que nos dice aquí en el verso número 21, en esta expresión que dice su necio corazón. De aquí de Romanos 1. Hermano, la palabra necio en el griego es la palabra asunetos, que significa no inteligente. Por implicación significa perverso, malo, y también significa sin entendimiento e insensato. En esta condición, hermano, desgraciadamente están todos los que no conocen a Dios y todos aquellos que en un momento dado conocieron experiencialmente a Dios. Es decir, en aquellos que en un momento dado llegaron a conocer
a darse cuenta, hermano, a comprender, a entender y a reconocer quién era Dios. Y se apartaron del camino, ¿sí? Donde Dios los había puesto para seguir, ¿sabes qué? Sus propios razonamientos. Quiero que me acompañes, por favor, a Jeremías capítulo 4, versículo número 22. Jeremías capítulo 4, versículo número 22, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. La frase no me conocieron se está refiriendo, hermano, a que no consideraron la manera especial, ¿sí? No consideraron de una manera especial a Dios. Repito completo el verso para que lo entendamos. ¿Te parece? Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no pudieron. Ahora, déjame decirte, hermano, el corazón, según Pablo y la Escritura en general, es el eje de la rueda de la existencia del hombre. Es la fuente principal de todos sus pensamientos, palabras y hechos. Y también es el poder motivador profundamente oculto dentro del hombre. Y está tan profundamente que en realidad, hermano, solamente Dios es quien conoce sus secretos. De ahí que tú y yo, hermano, no podamos determinar quién es verdaderamente salvo o no, ¿sí? O juzgar quién se ha apartado del camino, sino solo Dios. Y Él, hermano, solamente Él es quien puede traerlo de regreso. Me preguntarás, ¿cómo sería esto? Pues déjame decirte que es a través del conocimiento de la voluntad de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? De la palabra de vida, y el que se apartó del camino debe reconocer su condición de pecado y arrepentirse, ¿sí? Hermano, nosotros como pastores tenemos una labor, y esta labor, hermano, es exhortar, confrontar, reprender, enseñar, aconsejar conforme a las Escrituras. Y nada más, hermano. Quien lo trae de regreso al pecador, hermano, no es, ¿sabes qué?, el hombre, sino Dios. Así que, ante tal condición, como hombres debemos tomar precauciones en nuestra vida espiritual para no llegar a una condición espiritual deplorable, hermano. Bueno, tal situación, hermano, lo podemos ver cómo nos lo aconseja el Señor a través del libro de Proverbios. Acompáñame ahí, por favor. Vamos a ver aquí Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermano, cuando los corazones de los hombres son entenebrecidos, la consecuencia es que todo lo que sienten, piensan, dicen o hacen queda negativamente afectado. Y sus mentes, hermano, no pueden razonar correctamente. Sus emociones no pueden funcionar bien para impartir paz y gozo a sus vidas. Y sus voluntades ni siquiera tratan de estar en armonía con la santa palabra de Dios. Hermano, Dios en su palabra nos exhorta para que como cristianos perseveremos en el camino que Él nos ha puesto. Y esto, hermano, significa que perseveremos en la santidad y no en la impiedad. Ahora, entendamos que la práctica y la perseverancia consiste en esfuerzos vigorosos por conformarse a Cristo. Y todas las exhortaciones que Él nos da son precisamente, hermano, apropiadas para las personas que están dispuestas, para aquellos que se les exhorta, ¿sí? Te lo repito. Dios en su palabra, hermano, nos exhorta para que como cristianos perseveremos.
en el camino que Él nos ha puesto. Y esto, hermanos, significa que perseveremos en la santidad y no en la impiedad. Ahora, entendamos que la práctica y la perseverancia consiste en esfuerzos vigorosos por conformarse a Cristo. Y todas las exhortaciones que Él nos da son precisamente apropiadas para las personas que están dispuestas para lo que se les exhorta. Hermano, finalmente es del todo apropiado que Dios dirija sus mandamientos a personas cuyo anhelo preponderante es ser obedientes al llamado del Señor. Escucha esto. Finalmente, hermano, es del todo apropiado que Dios dirija sus mandamientos a personas cuyo anhelo preponderante es ser obediente al llamado del Señor. Y ejemplo de esto es el profeta Samuel, que desde que era niño, hermano, y fue entregado por su madre al sumo sacerdote Elí, para que lo formara para el servicio del Señor, a quien Dios le llamó y dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Esto, hermano, lo vamos a ver en 1 Samuel capítulo 3. Ve buscándote la cita, hermano. Y fíjate, aquí vamos a ver, hermano, en este pasaje, es un pasaje un poco extenso, lo vamos a tener que leer, pero ¿qué te parece si vemos las dos caras de la moneda? Es decir, aquel que es llamado, aquel que es obediente a Dios y permanece en sus caminos. Y los que desprecian, hermano, el llamado y el consejo eterno. ¿Te parece? Esto es lo que vamos a ver ahorita. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Acompáñame allí, por favor. 1 Samuel capítulo 3, versículo número 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Hermano, entendamos que Samuel era solo un joven cuando el Señor le reveló el juicio que caería sobre la casa de Elí a causa de la insensata indulgencia del padre hacia sus hijos indignos. Es decir, Elí, hermano, había tenido una actitud insensata y tolerante para con sus hijos, ya que estos blasfemaban el nombre de Dios, y como sacerdote tenía la responsabilidad de haber actuado en consecuencia. Vamos, por favor, a 1 Samuel capítulo 3, versículo 11, por favor. 1 Samuel capítulo 3, versículo número 11, que dice así: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Qué tremendo, hermano. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
ni con sacrificios ni con ofrendas. Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: ¿quién él? Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hermano, presta mucha atención a esto, por favor. Las verdades principales de oír el llamado de Dios son, hermano, número 1, Dios guarda silencio cuando no se conoce su palabra. Número 2, el llamado de Dios puede ser confundido, y esto lo vemos en los versos número 2 y 7 de 1 de Samuel 3. Recordemos que Samuel escuchó la voz de Dios y creyó que era Elí, porque no sabía quién le hablaba. Y número 3, hermano, la palabra de Dios se entiende cuando sus siervos escuchan, y Samuel le escuchó a Dios, ¿sí? Esto lo podemos ver en los versículos del 8 al 10 que ya leímos ahorita, ¿sí? Te lo voy a repetir, ¿sí? Las verdades principales de oír el llamado de Dios son, número 1, Dios guarda silencio cuando no se conoce su palabra. Número 2, el llamado de Dios puede ser confundido, y esto lo vemos en los versículos 2 al 7 de 1 Samuel 3. Y número 3, la palabra de Dios se entiende cuando sus siervos escuchan, ¿sí? Y sabemos que Samuel lo escuchó. Ok, ahora, después de todo esto, como ya lo habíamos visto, Elí debía haber compartido el consejo de Dios a sus hijos malvados. Aunque él mismo era un hombre piadoso, hermano, su pecado había sido no emplear su autoridad. ¿Para impedir qué? Para impedir al menos dominar la conducta sacrílega de los jóvenes, sabiendo lo que estaban haciendo. ¿Qué te parece si vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 13? Vamos a volverlo a leer, ¿te parece? 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¿Tenemos que estorbar a nuestros hijos, hermano, cuando veamos que se están desviando del camino? Sí, es bíblico, hermano. No es llevarlos a ira, que eso es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con esto, ¿sí? Hermano, poco tiempo después caería el juicio predicho sobre la casa de Elí y sobre Israel. Es decir, los dos hijos de Elí, hermano, murieron sobre el campo de batalla, ¿sí? Los filisteos se apoderaron del arca y Elí murió al saber esto. Acompáñame, por favor, a 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, por favor. 1 Samuel 4:1, que dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Heser, y los filisteos acamparon en Efec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, y fíjate nada más de qué lucha se había librado, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Vamos al versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Versículo número 11, escucha esto, hermano. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza,
Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Hermano, hay una trágica progresión en el relato del mensajero. Esto es, la derrota del ejército, el gran número de bajas, la muerte de los dos hijos de Elí, y lo peor de todo, la captura del arca. Cuando recibió la noticia de la pérdida del arca, hermano, Elí, hombre de 98 años y que era muy pesado, cayó hacia atrás de su asiento junto a la puerta y se desnucó. Hermano, Elí soportó la noticia de la muerte de sus hijos, pero se desplomó al conocer la suerte del arca. El anciano sacerdote tenía muchas faltas, hermano, pero estaba profundamente preocupado por la obra de Dios. 40 años, hermano, es una cifra que aparentemente aparece pues a menudo en las informaciones sobre los jueces como duración de un determinado periodo. Es posible que se trate de un número redondo, ¿sí?, que representa a una generación, ¿sí? ¿Y todo esto por qué? Primeramente, las desgracias que afligieron a los israelitas eran tan grandes que no pueden ser descritas con palabras, hermano. Y los hijos de Elí que murieron el mismo día, y el sacerdocio será transferido a la familia de Eleazar, porque Elí amó a sus hijos indignos más que al culto de Dios. Hermano, cuán importante es permanecer en el lugar que Dios nos ha dado como hijos de Dios y hacer su voluntad. Y si Él nos ha hecho un llamado, escuchar y obedecer, hermano. Hermano, la tragedia no había terminado ahí todavía, en la casa de Elí. La esposa de Fines, que fue muerta en batalla con su hermano Ofni, estaba encinta, y la noticia aceleró, ¿sabes qué?, el parto de ella. Poco después del nacimiento de la criatura, ella falleció, pero no sin antes de darle el simbólico nombre que se llama a su hijo, ¿sí?, que se llamó Icabod, ¿sí?, el cual significa sin gloria. De esta manera, hermano, fue traspasada la gloria de Israel, como lo declara la Escritura en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Acompáñame allí, ya vamos a acabar. Dice así, Primera de Samuel 4:20. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca. Hermano, si juntamos todos estos eventos, el resultado es terrorífico. ¿Por qué te digo esto? Debido al carácter sagrado del arca y relacionada con la presencia de Dios, los israelitas, hermano, llevarían al campo de batalla, ¿sí?, al arca como una especie de amuleto para asegurar la victoria, ¿sí?
Ahora, los dos hijos de Elí acompañaban el arca. Y al clamor de los israelitas, festejando anticipadamente el triunfo que según ellos iban a tener, pero ya sabemos que no, fueron derrotados. Y añádele la alcahuetería de Israel, de Elí, para con sus hijos blasfemos. Hermano, los resultados, tú y yo lo sabemos. Esta fue la derrota de Israel. De ahí, hermano, la importancia de permanecer en la gracia de Dios y obedecer al llamado que el Señor nos hace. Tenemos que reflexionar, hermano. Esta es la primera parte del estudio que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Que se llamó Permaneciendo en la gracia de Dios, ¿sí? Primeramente, Dios, de aquí a 8 días, hermano, tenemos que entender esta parte, ¿sí? La importancia de permanecer en la gracia de Dios y obedecer al llamado del Señor. ¿Qué te parece si oramos para dar gracias? Amado mío, te doy gracias por esta gran oportunidad que nos das de escuchar, de ver tu palabra, Señor, y reconsiderar, Señor, nuestro camino, nuestro andar como hijos tuyos. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que están escuchando. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno sobremanera con cada uno de nosotros y paciente. Que nosotros mismos reconozcamos, Señor, que tenemos que permanecer en la gracia tuya, mi Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y nos estamos viendo la próxima vez.